Pertenecen a determinada especie, ¿ya? Entonces, las más conocidas, porque en el caso de la leishmaniosis, tiene diferentes manifestaciones. Y las más conocidas es la leishmaniosis mucocutánea. Y como ustedes pueden ver, miren, casi el 90% de casos reportados a nivel mundial, están distribuidos en los países de Bolivia, Brasil y Perú. O sea, en el Perú tenemos leishmaniosis mucocutánea, ¿listo? Existe otra forma, que es la leishmaniosis cutánea. Y nuevamente, como les dice, casi el 90% de casos están descritos en lo que es Afganistán, Brasil, Irán, Perú, ¿listo? Arabia Saudí y Siria. O sea, quiere decir que en el Perú tenemos mucocutánea y la leishmaniosis cutánea. Existe otra forma que es la leishmaniosis visceral. Y como ustedes pueden ver, simplemente en los países de Bangladesh, Brasil, la India, Nepal y Sudán. O sea, en el Perú no tenemos leishmaniosis visceral, ¿ya? Hay una que ha sido descrita en lo que es Trujillo, que es la leishmaniosis cutánea difusa, ¿listo? Miren, todas esas que vemos acá son las formas de leishmaniosis que conocemos. Ya hemos hablado de la leishmaniosis cutánea, ¿no es cierto? Se caracteriza por estas úlceras que provoca. Tenemos la leishmaniosis mucocutánea, que produce estas úlceras, ¿listo? Pero que la úlcera, o el parásito, mejor dicho, sufre una metástasis y normalmente se va a la zona nasoorofaringia. Y esa es la característica de la leishmaniosis mucocutánea. Como ya les he dicho, también hay otra forma, que es la cutáneo difusa, que es la que estamos viendo acá, ¿listo? Y la leishmaniosis visceral, que principalmente en la India ha sido descrita, es conocida también como el Kala-Azar, ¿ya? Que es la que estamos viendo acá. Tiene esa coloración característica de las personas que la tienen, oscura. Ahora, aprovechando esta lámina, por ejemplo, vemos que la leishmaniosis, dependiendo de los países, puede adquirir diferentes nombres. Por ejemplo, en México lo conocen como la úlcera de los chicleros, ¿listo? En el Perú había dos formas, ¿no es cierto? La leishmaniosis cutánea, a esa en el Perú nosotros la conocemos como la UTA. Y la leishmaniosis mucocutánea como la espundia, ¿listo? Ya, yo les decía que el género Leishmania es un género complejo que abarca una gran cantidad de especies. Y esas especies están descritas por diferentes caracteres, ¿listo? Por ejemplo, por su distribución geográfica. Ustedes se van a dar cuenta que hay especies que están dentro del género Leishmania que solamente están distribuidas para la zona del Viejo Mundo. Y hay otras especies que es para la zona del Nuevo Mundo, o sea, la zona de América. ¿Listo? Entonces hay un criterio por el cual la distribución. Por ejemplo, tener en cuenta el comportamiento biológico, molecular o inmunológico, podemos agrupar también a grupos dentro de este género. Por ejemplo, si tenemos en cuenta las isoenzimas, o sea, el perfil enzimático que ellos tienen, podemos hablar de sinodemas, grupos de sinodemas, ¿ya? Si tenemos en cuenta, utilizando anticuerpos monoclonales, podemos hablar de serodemas. ¿Listo? O sea, vamos a agrupar ahí las diferentes especies por serodemas. Si tenemos en cuenta la hibridación del DNA del kinetoplasto, ahí vamos a hablar de esquizodemas. O, por ejemplo, hemos visto, acabamos de ver diferentes características clínicas, ¿no? Hay algunas especies que producen leishmaniosis cutánea, mucocutánea, cutánea difusa y la visceral, ¿ya? Y hay otra clasificación, según los autores, como es tan complejo el grupo, otros autores dicen que en realidad existen 3 subgéneros, ¿ya? O sea, dentro del género Leishmania hay otros autores que dicen que hay en realidad 3 subgéneros. Unos hablan de la Sauroleishmania, otros hablan de la Leishmania propiamente y otros hablan de la Leishmania aviana, ¿ya? Entonces, pero ese criterio de estos autores, según en función a qué se ha hecho, en función al vector, es decir, a la ubicación del parásito dentro del vector. Por ejemplo, si el parásito se ubica en la región posterior del intestino, ¿listo? Como dice ahí, en la región hipopilórica, esos van a pertenecer al género, a su género Sauroleishmania. Si se ubica en el área suprapilórica, es decir, en la parte anterior del intestino, ¿ya? Esa va a pertenecer al subgénero Leishmania. O sea, va a ser Leishmania, ¿listo? Y si está tanto en el intestino medio como en el intestino posterior, el parásito, ese va a ser dentro del subgénero viano. O sea, por ejemplo, en el Perú, quien produce la UTA es la Leishmania peruviana, pero en realidad sería Leishmania viana peruviana.
Y la que produce la espundia es la brasilensis. Entonces, Leishmania dianea brasilensis. ¿Listo? Bien, todos estos complejos ya son teniendo en cuenta los criterios que acabamos de hablar. O sea, hemos visto, ¿no es cierto?, sinodemas, ¿no es cierto?, serodemas, episodemas, o de acuerdo a la distribución, o de acuerdo a la ubicación del parásito dentro del intestino, ¿ya? Entonces se crean esos complejos. Por ejemplo, el complejo de Leishmania donovani, que incluye a Leishmania donovani, Leishmania infantile o Chagassi, esta provoca, por ejemplo, lo que es la leishmaniosis visceral. Y esta principalmente, este complejo está distribuido para la zona del pie común, salvo Leishmania Chagassi, que la encontramos, por ejemplo, en la zona del Brasil. Como habíamos visto al inicio, ¿se acuerdan? Estaba principalmente en países, ¿no es cierto?, del Medio Oriente, de Europa, pero había uno que era de acá, era justamente Brasil. Y si ustedes se han dado cuenta, en Brasil están los tres tipos: la cutánea, la subcutánea y la visceral. ¿Listo? Pero quizás lo que más nos interesa a nosotros es esto, ¿ya? La Leishmania brasiliensis, que la tenemos en el Perú, que es la que ocasiona la conocida como espundia, y la Leishmania peruviana, que es la que ocasiona justamente la úlcera. Listo. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando les hablé de lo que era enfermedad de Chagas y hablamos del Trypanosoma cruzi, habíamos dicho que el Trypanosoma cruzi estaba dentro del filum Sarcomastidófora, ¿se acuerdan? Y que dentro de ese filum estaba el orden Kinetoplastida, ¿no es cierto? Y entre el Trypanosoma cruzi y Leishmania podíamos hablar de cuatro diferentes estadios, diferentes formas. Yo me acuerdo que incluso les hice, estaba el tripomastigote, el epimastigote, el promastigote y el amastigote. Y dijimos que el tripomastigote, epimastigote y amastigote era para el Trypanosoma cruzi. Y el promastigote y amastigote es para el Leishmania. Entonces acá tenemos el amastigote. Entonces, esto que estamos viendo acá, esto es importante, porque esto nos va a ayudar a ver las dos láminas que tenemos. ¿Listo? En las dos láminas que tenemos vamos a ver amastigotes, pero los vamos a ver libres y a veces los vamos a ver dentro de los macrófagos, ¿ya? Pero ya sea que esté libre o ya sea que esté dentro de los macrófagos, esta es la característica. Primeramente que tiene una forma ovoide, forma redondeada, ¿no es cierto? Listo. En cuanto al tamaño, es muy pequeño, de 4 a 5 micras, ¿no es cierto? 4 a 5 micras. ¿Qué tiene? Un núcleo, normalmente excéntrico. O sea, ustedes van a ver así y van a ver una mancha aquí, muy pegada. ¿Listo? En forma de bastoncillo es el kinetoplasto. Y en realidad ya hemos dicho que entre comillas es sin flagelo, ¿no? Porque en realidad sí tiene un flagelo, solamente que está en un saco flagelar. O sea, no es como las otras especies que sí se nota el flagelo expuesto, ¿ya? Entonces esta es la primera forma, la forma de amastigote. La otra forma es la forma del promastigote. Ya les he dicho que en relación a la mastigote es 4 a 5 veces más en tamaño. O sea, si el otro mide 4 a 5 micros, este es de 15 a 20 micros, ¿no es cierto? Ya. Forma fusiforme. Y les había dicho, donde está el flagelo es el extremo anterior, ¿no es cierto? Tiene un núcleo central. Y en el promastigote, la ubicación del kinetoplasto es anterior al núcleo, ¿no es cierto? Y no presenta membrana ondulante, que las otras dos especies, el epimastigote presentaba y el epimastigote también presentaba. Es más, el epimastigote también tiene el núcleo, el kinetoplasto anterior al núcleo, solamente que es más pegado y tiene una corta membrana ondulante. ¿Listo? Para que se acuerden. Ahora miren, cuando hablamos de Trypanosoma cruzi, ¿se acordaron ustedes? ¿Cuáles eran los estadios reproductivos? Porque ahí no hablábamos del estado definitivo intermediario. El amastigote en el hospedero vertebrado y el epimastigote en el hospedero. En este caso no varía la cosa, pero como solo hay dos estadios, es súper fácil. En el hospedero vertebrado, los amastigotes, y en el hospedero invertebrado, los promastigotes. Cuando ellos se reproducen, hacen por fisión binaria, ¿listo? Pero suele ocurrir, en algunas muestras, vamos a ver, de repente encontramos ahí una, que cuando ellos se reproducen por fisión binaria, el flagelo se suele entre ellos como que anudar. Entonces, como se van así de reproducir, no forman como una estela. ¿Listo? Entonces, es una característica también para identificar.
yo les diría, les estoy diciendo esto porque si ven la imagen y ven la estela, pero no les queda muy claro si tiene el kinetoplasto, pero ya la estela ya les ayuda. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en el ciclo de vida, como ya este es un delfino sarcomastilófora, ya no estamos hablando de esclerosis adquisitiva intermediaria. Acá hablamos de esclerovertebrado y escleroinvertebrado. Aquí el escleroinvertebrado es un mosquito hembra del género Loxomina. ¿Listo? Y este es un vector mecánico o es un vector biológico. Es uno Biológico, porque solamente los únicos vectores mecánicos son las moscas y las cucarachas. ¿Listo? En cambio, los demás que vayamos a conocer son vectores biológicos. ¿Y por qué se caracterizan los vectores biológicos? Porque Son específicos, esa es una característica. Exactamente, el vector alberga y el parásito en él se desarrolla o se reproduce. ¿Ya? Es cualquiera de esas dos. Por ejemplo, ¿por qué decimos que se desarrolla? Porque este mosquito, al picar a esta persona que tiene, ¿no es cierto?, la leishmania, ¿qué pica? A mastigotes. O sea, él se infecta con amastigotes, pero dentro de él ese mastigote cambia de forma, a la forma de prueba, o sea, está desarrollando. ¿Listo? Entonces hay un cambio de forma. Y lo mismo ocurría, por ejemplo, en el Triabotaurus infestans, ¿se acuerdan? ¿Ya? Muy bien, miren. De ahí, el estadio infectante, si solamente son dos estadios, empiecen por la derecha. ¿Qué sería? Los promastigotes, ¿no es cierto? Le llaman metacíclicos porque, igual que el criterio anterior, porque es el proceso final, ¿no es cierto?, de un desarrollo. ¿Ya? ¿Cuál sería el mecanismo de infección? Eso sí es importante. Replicación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como ellos comienzan a reproducirse a nivel del intestino y en cantidad comienzan a taponear, o sea, obstruyen. Entonces, como este mosquito se sigue alimentando de sangre, entonces la sangre no pasa. Entonces, ¿qué va a hacer él? Regurgitar. Y en ese momento que él regurgita, atrae los promastigotes y entran a través de la picadura. O sea, la picadura no es el mecanismo de transmisión, sino acá es la regurgitación. Y ahí ya tenemos tres diferentes. ¿Cómo es en Plasmodium? Picadura. ¿Cómo es en Triatomum enfermedad de Chagas? Deyección. Y acá estamos viendo regurgitación. ¿Ya? La puerta de entrada es por la piel y una vez que está inoculado el parásito puede ocurrir dos cosas. Que estén en un cierto tiempo libres en la piel, pero después van a ser reconocidos por células de Langerhans que lo fagocitan, o simplemente por macrófagos, pero al final van a ser fagocitados. ¿Listo? Ya dentro del macrófago